Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a realizar una demostración. Esta es la conocida ecuación diferencial de Bernoulli, derivada de y con respecto a x más una función que depende de x, una p de x por y, igual a una f de x por y a la potencia n, donde n puede ser cualquier número real, pero diferente de 0 y diferente de 1. En esta ecuación de Bernoulli, si realizamos esta sustitución, omega igual a y a la potencia 1 menos n, nos va a llevar a una ecuación diferencial lineal de esta forma, que se puede resolver mucho más sencillo. Entonces vamos a demostrar que con esta sustitución, esta ecuación diferencial se convierte en esta ecuación diferencial lineal. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a considerar que omega es igual a y a la 1 menos n. Y vamos a escribir, en este caso, a la derivada de y con respecto a x en términos de omega y x. Lo mismo para y lo mismo para y a la n. Entonces, empezamos diciendo que omega es igual a y a la 1 menos n. Aquí lo que podemos hacer es sacar la raíz 1 menos n, con índice 1 menos n, obviamente en ambos lados de nuestra ecuación. Y aquí, por propiedades de los exponentes, vamos a tener una simplificación, ¿cierto? Aquí esto se va a simplificar, dado que por propiedades de los exponentes es como si tuviéramos y a la 1 menos n entre 1 menos n. Eso, por supuesto, es igual a y a la potencia 1. Entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual a omega a la potencia 1 entre 1 menos n. Ya tenemos aquí a y en términos de omega. Muy bien. Ahora necesitamos la derivada de y con respecto a x. Obviamente, escribirlo en términos de omega y de x. Pues lo que vamos a hacer es vamos a derivar ambos lados de nuestra ecuación, no sin antes especificar que en realidad la y es una función que depende de x y por lo tanto omega también es una función que depende de x. Entonces, al momento de derivar con respecto a x, lado izquierdo y lado derecho, yo tendría la potencia, que es 1 entre 1 menos n, por omega a la potencia 1 entre 1 menos n menos 1. Y aquí, aplicando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de omega con respecto a x. Muy bien. Ahora vamos a simplificar este exponente. Simplemente el 1 lo podemos expresar como 1 menos n entre 1 menos n. Y aquí, como tenemos denominador común, la resta de estos cocientes tendríamos 1 menos 1, 0, y menos por menos más me daría n en el numerador dividido entre 1 menos n. Y aquí ya tenemos a la derivada de y con respecto a x en términos de omega y de x, por supuesto, aquí como variable independiente. Esto ya lo podemos sustituir posteriormente aquí. Y lo único que nos faltaría sería escribir y a la n en términos de omega. Pero para esto ya conocemos a y. Entonces lo que tenemos que hacer sería elevar a la potencia n, lado izquierdo y lado derecho de nuestra ecuación, por supuesto. Lo que nos quedaría como y a la n. Y si elevamos omega a la 1 entre 1 menos n a la potencia n, por propiedad de los exponentes, la n multiplica el cociente y quedaría n entre 1 menos n. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a sustituir a esta y a nuestra derivada de y con respecto a x y a y a la n. Aquí, en nuestra ecuación de Bernoulli, ¿cómo nos quedaría ya sustituido? Nos quedaría esta ecuación. Nos podemos dar cuenta que ya toda nuestra ecuación depende únicamente de omega y de x, son nuestras variables, que eso es lo que queríamos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí para simplificar?
Vamos a multiplicar a toda esta ecuación por 1 menos n, para tener obviamente una simplificación aquí. Y al mismo tiempo vamos a dividir entre omega a la potencia n entre 1 menos n. Entonces, si multiplicamos este cociente por aquí nuestro primer factor, obviamente se simplificaría el 1 menos n entre 1 menos n, y aquí esta omega con esta omega se simplifica y ya tendríamos como coeficiente 1 esta derivada. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría así, derivada de omega con respecto a x. Luego, aquí multiplicamos 1 menos n por p de x. Aquí está el producto. Y si dividimos omega a la 1 entre 1 menos n, entre esta omega nos quedaría este cociente. Posteriormente multiplicamos esto por mi lado derecho de la igualdad y quedaría 1 menos n. Aquí por supuesto también se simplificaría esta omega con esta omega de aquí y nada más tendríamos entonces 1 menos n por f de x. Ahora bien, aquí solamente tenemos que aplicar las leyes de los exponentes. Recordemos de nuestras leyes de los exponentes que si yo tengo un a a la x entre un a a la y, tenemos la misma base, tendríamos a la x menos y. Entonces, simplemente tenemos que restar este exponente del que está aquí. Entonces lo escribimos, tendríamos 1 menos n entre 1 menos n. Como nuestro denominador es común, simplemente restamos el 1 menos n que está aquí. Y por supuesto esto se simplifica y me da la unidad. Entonces en realidad este cociente no sería otra cosa más que omega a la potencia 1 o omega simplemente. Entonces ya toda esta expresión simplificada nos quedaría así, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden, yo soy su profesor José Mendoza. No olviden dar un like y suscribirse al canal.